Es un honor porque a pesar del dólar caro, tenemos producto importado. Nada menos que alguien muy querido, el doctor Juan Fernando Calle Lemos, que nos gentilmente aceptó nuestra invitación y todo nuestro interés en tenerlo, y nos acompaña desde Medellín para llevarnos de viaje. El profesor Juan Fernando Calle Lemos es médico y cirujano de la Universidad CES, neurólogo de las universidades de París, lo mismo psiquiatra de las universidades de París. Recuerden que ya funciona diferente porque ven muchas cosas encarretadoras. Es neurofisiólogo de la Facultad de Medicina Pitié-Salpêtrière, es epileptólogo, además en la Universidad Pierre y Marie Curie y en París, y está haciendo un máster en neuropsicofarmacología en la Universidad de California. Como ven, nos lleva de viaje en algo tan complejo como la neuropsicofarmacología del adulto mayor. Muchas gracias, profesor Calle, por aceptar nuestra invitación y por poder tenerlo aquí en medio de este tráfico complejo, y no nos compare con Medellín, porque sí, ayer la gente estuvo bloqueada, de estar asustada, ahí está llegando. Profesor Calle, nos subimos en su avión. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias al doctor Guillermo por haberme invitado a esa institución. Yo les voy a hablar de neuropsicofarmacología del adulto mayor. Yo soy neurólogo psiquiatra, como dijo el doctor Henry, pero ejerzo como neurólogo en la Clínica de las Américas en Medellín. Vamos a tratar de mirar la neuropsicofarmacología, no obstante las diferentes críticas que hay hacia ella, con el fin de estos datos que les voy a dar, proporcionarles algo en el aprendizaje, aunque yo veo que muchos de ustedes lo manejan mejor que yo. Entiendo que muchos de ustedes quieren opinar, quieren hablar sobre el tema. Les pido un poquito de prudencia y de compasión hacia la ignorancia que me acompaña en muchos de los temas. Y la finalidad de la psicofarmacología radica en bregar a coger esta ruta y no esta que nos lleva a la catarata con el paciente, a la complicación, a más enfermedad, a la mortalidad. Lo que tratamos de hacer es, ya que el viento no lo podemos cambiar, sí podemos dirigir las velas de esta producción de nosotros hacia el paciente, llegar a que el paciente tome una ruta mucho más adecuada, aunque como les voy a mostrar más adelante, esto es verdaderamente difícil en nuestro medio. Como dice el dicho, la genética propone y el ambiente dispone. Yo asimilo y últimamente me convenzo más de lo que nos decía el profesor allí hace algunos años, de que descubrió el mapa genético y que todo lo íbamos a saber. Y cada vez me convenzo más de que la genética es simplemente una receta con diferentes ingredientes, y que la epigenética o la psicoterapia o la intervención del médico, del psiquiatra o del neurólogo es el que hace la receta, el que pone los condimentos y el que modifica el paciente. O sea que la genética ha prometido mucho y al final no ha traído como mayores resultados en el tratamiento de la enfermedad de la neuropsiquiatría. Y espero decirle un montón de serendipias en esta conferencia, o sea, de pura cháchara, como fuimos creados nosotros, de pura chepa, porque nosotros fuimos productos de la serendipia. La ciencia avanza al azar, nos trata de mostrar la estadística, y les voy a mostrar muchos de los datos que voy a decir como producto de estudios, pero como dice Mark Twain, las estadísticas hacen parte de una gran mentira, dependiendo de quién la realice. Muchos estudios están siendo realizados de manera inadecuada, de manera inconclusa, y creemos a veces que tenemos la verdad por tal estudio.
y Churchill decía que solamente le creía a las estadísticas que él producía. Les pido excusas porque algunos de los comentarios que les voy a dar son producto de estas estadísticas, pero espero que acepten que los hallitos que tengo haya algún dato que les pueda servir en su práctica clínica. Empiezo con unos términos que me gustaría que introdujéramos, como el de Me-Too. Los Me-Too son medicamentos que estructuralmente fueron cambiados de los originales, de los estudios que se hicieron originalmente, y le cambiaron algún componente de la molécula, algún carbono, algún nitrógeno. Esto con el ánimo de producir un medicamento que tenga menos efectos colaterales, tenga mayor duración, pero al mismo tiempo de evitar grandes gastos en la investigación de un nuevo producto. Entonces por esto nacieron los Me-Too, que no sé si conocían ese término. Y también hay otro término que nos va a servir más adelante, que es lo que produce un placebo. Acuérdense ustedes que el placebo también produce efectos colaterales y se llama nocebo. Y viene una parte importante dentro de nuestra profesión, que es lo que nos están convirtiendo actualmente. Nosotros parecemos ya top manta. El top manta es un término español, inclusive está relacionado con los nigerianos que ponen manteles en las calles de Madrid o de España vendiendo productos aparentemente de muy buena calidad. Venden perfumes, venden bolsos de marcas muy famosas, pero con materiales muy mal hechos, y los venden a bajo precio. Pero resulta que los médicos nos estamos volviendo top manta y le estamos diciendo a los pacientes: mire, lleve esto, como el árabe que le dice: lleve este que es bueno, bonito y barato. Y últimamente en mi profesión están llegando una serie de laboratorios que yo no sé de dónde salen, de la India, de la China, y fuera de este problema que nos están creando los genéricos, como vamos a ver más adelante, no hay un producto que sea bien estudiado en Colombia. Fuera de que el problema del genérico es a nivel mundial, porque en ciertos países aceptan el principio activo en un porcentaje del 20 al 25%, pero hacen más estudios que los que nosotros hacemos. La venlafaxina, por ejemplo, si nosotros damos la venlafaxina a una dosis de 37.5, vamos a tener un efecto serotoninérgico. En cambio, si la damos a dosis de 75, vamos a tener otro efecto diferente, ya vamos a activar la noradrenalina. Es como si estuviéramos tratando de escuchar a Schumann en lugar de Mahler, o un vallenato en vez de música clásica. Entonces los efectos que vamos a lograr en el paciente van a ser distintos. Si asociamos este problema del genérico al problema del médico actualmente en el mundo entero y principalmente en Colombia, en el cual tenemos que llenar una serie de datos del paciente que nos hace perder mucho tiempo y nos vuelve, digamos así, un poquito brutos para atender al paciente, porque no pensamos en el síntoma y el contexto del síntoma, sino que nos afanamos en llenar un montón de documentos que nos inhabilita mentalmente, que nos aliena mentalmente en poder producir un diagnóstico y un tratamiento más eficaz. Un ejemplo: un paciente llega con temblor y resulta que le tenemos que mirar todo. En vez de coger el síntoma del temblor e irnos inteligentemente dentro de nuestro esquema mental a mirar qué puede dar ese temblor, ubicar si ese temblor compromete el mentón, si compromete el reposo, la intención, y dedicarle el mayor tiempo posible a desarrollar nuestro cerebro en beneficio de ese paciente. Pero no, es un sistema alienante junto con el fármaco genérico, y esto se añade a que nosotros no tenemos la verdad casi nunca. O sea, se supone que el 25% de lo que yo digo en este momento va a ser válido, digámoslo así, dentro de 50 años. Hay mucha probabilidad de que estos conocimientos que tenemos actualmente vayan a perder veracidad dentro de los 50 años.
Entonces miren cómo se suma el problema. Además, tenemos un inconveniente con relación a tomar el paciente en la consulta. El paciente no sabemos si atomizarlo o si globalizarlo. No sabemos a veces si estamos, como les voy a mostrar posteriormente, ante una anedonia de un paciente que va a entrar en una enfermedad de Alzheimer, o si estamos en una depresión, o si estamos en una mezcla de un trastorno de ansiedad generalizada con componente fóbico o con otras comorbilidades. Entonces hace que nosotros, que la práctica sea para nosotros más difícil. Lo que tratamos de hacer a veces es dar una tabletica para cada síntoma, o otros dan una tabletica para una englobalización. Y tenemos el problema de la psicofarmacología. La psicofarmacología la vamos a dividir, digamos así. Vamos a hablar de dos términos importantes desde el punto de vista de nuestra práctica. Está el término de biodisponibilidad, que es relacionado con la cantidad de fármaco que llega al sitio final donde queremos utilizarla, después de pasar por el hígado, entrar al corriente sanguíneo. Y tenemos el término de bioequivalencia. El término de bioequivalencia es muy importante porque los genéricos hablan de bioequivalencia, pero resulta que para hablar de bioequivalencia necesitamos estudios, que acá en Colombia muy poquitos laboratorios de genéricos lo utilizan. Entonces, tenemos dos moléculas aparentemente bioequivalentes, pero le preguntamos al laboratorio que nos muestra los estudios clínicos y es muy poco el que nos da una muestra de 8 o 12 pacientes en estudio clínico. Y eso para mostrar eficacia, que es diferente de efectividad, como vamos a hablar posteriormente. Eficacia se traduce en la mejoría, digámoslo así, de los síntomas de la enfermedad. En cambio, efectividad conlleva seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo le pregunto a los farmacólogos que trabajan en el INVIMA si ellos estudiaron efectividad, se asombran y dicen, ¿cómo así? ¿Qué quiere decir? Le digo yo, es lo mismo lo que yo le digo al paciente de la costa, el paciente que está al lado del río San Jorge o de muchos ríos. Se están comiendo un boca chico lleno de mercurio, un boca chico lleno de tóxicos que pueden producir enfermedades posteriormente, y que además hay un estudio reciente en el cual el rango normal casi que del mercurio en dosis un poquito más elevadas favorece la enfermedad autoinmune. Entonces miren lo complicado que está haciendo la práctica de la neuropsicofarmacología en nuestro medio. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos echando un escopetazo, una perdigonada. Cuando vemos el paciente delante, miren las dificultades que tiene el médico. Ya el conocimiento le es difícil, el sistema de salud le es difícil, el producto que le está dando al paciente es difícil. Entonces miren lo complicado que se está volviendo el terreno de la neuropsicofarmacología. Y esta psicofarmacología nació hace mucho, viene desde 1548 el término, como identificándola con medicina animal. Luego en 1940 introdujeron la prometacina, en 1952 la cloptomacina. Pero llama la atención cuando uno va a España, por ejemplo, que es el país madre de nosotros, y pregunta por libros de neuropsicofarmacología. Escasean. O sea que también la disponibilidad de libros que tenemos los hispanos son escasos. Vamos a hablar entonces de la psicofarmacología, algunos datos para poder penetrar luego en el paciente adulto mayor, teniendo este antecedente para la práctica de la neuropsicofarmacología. Vamos a hablar de la farmacocinética, de la farmacodinámica, de los efectos adversos de los medicamentos y de las interacciones farmacológicas en el paciente adulto mayor. Y es aquí hacia donde nos vamos a dirigir, a esta región principalmente, pero sin olvidar que venimos evolutivamente de los reptiles, de los mamíferos, y que aquí atrás hay un inconsciente. El problema grande de los
neuropsicofarmacólogos y de muchos neurólogos es creer que todo lo solucionamos en base a un fármaco o en tratar de conocer y creer que vamos a llegar a identificar el receptor o la sustancia que moviliza al ser humano. Ya hay suficientes datos para saber que es la parte genética y la parte epigenética la que va a dar el resultado, digámoslo así, de un cambio en el cerebro, en esta parte. Si no vamos a poder, por más que tratemos, como nos decían hace poco, de encontrar el medicamento que mueva este receptor o modificarlo genéticamente, porque resulta que en la célula hay un diálogo constante, y ese diálogo constante no es solamente con la genética que trae, sino con el medio ambiente. Es con los padres con los cuales nació, es con la profesora, es con los amigos, es con el psicoterapeuta, es con el médico que está acompañando a ese paciente. ¿Por qué? Porque ¿quién creyera que el corazón habla con el cerebro? ¿Quién creyera que una neurona habla con otra neurona? Un gen habla con otro gen. Es como un lenguaje de pájaros que uno no lo entiende, pero ellos sí se hablan. Nuestro organismo habla dentro del interior. Es en esta zona pues que vamos a trabajar en el ser humano. Vamos a, por el momento, a no darle importancia a esta zona de atrás, sabiendo que nunca podemos olvidar que es muy importante esa inteligencia emocional del ser humano. Pero vamos a centrarnos un poquito en este córtex, digámoslo así, prefrontal, que está por delante del córtex motor y del córtex premotor, y que se va a dividir en varias áreas. Y esas áreas fue un neurólogo, cuando recibió un paciente con una herida, que se dio cuenta de que había funciones que no se afectaban y otras funciones sí. Hacia ese órgano va a llegar el medicamento. ¿Cómo va a llegar ese medicamento? ¿Cómo lo vamos a enfocar? Lo vamos a mirar desde el punto de vista cómo entra en el organismo, cómo se mueve la circulación, cómo llega a la célula y cómo se elimina. Vamos a entrar también en el mecanismo de la célula misma, hablar de los diferentes neurotransmisores en los cuales vamos a actuar en esta terapia con el paciente adulto mayor. Y sabemos que podemos intervenir sobre la síntesis, sobre el almacenamiento, sobre la liberación, sobre los receptores tanto presinápticos como posinápticos, sobre el mecanismo de acoplamiento de la proteína G y la cascada sináptica, que es un término que últimamente está cogiendo mucho valor dentro de la neuropsicofarmacología. Es decir, podemos actuar con los fármacos desde acá hasta por acá. Y últimamente ya no se está hablando tanto de las alteraciones del genoma propiamente, sino que vamos dentro de un futuro a hablar del metiloma. ¿Qué es lo que pasa con el metiloma? ¿Qué es lo que pasa con los cambios que producen los medicamentos y los cambios que se producen dentro del paciente, inclusive a nivel de esta estructura que se llama distona? Es aquí donde ocurren los procesos que van a modificar en gran parte las enfermedades neuropsiquiátricas. Es aquí a nivel de distona. Y para eso tenemos fármacos que actúan de diferente forma. Unos son agonistas, otros son agonistas parciales, otros antagonistas, otros agonistas inversos, otros agonistas parciales inversos, produciendo una respuesta dependiendo del tipo de medicamento. Hablamos entonces de la dificultad que hay en encontrar un medicamento que venga bien hecho, que venga fuera de su seguro, que no sea un medicamento que venga de la India, de los ríos o de la China, de ríos contaminados donde tiran todos los productos, y cuando uno le pregunta al farmacólogo que trabaja con el INVIMA si estudió los residuos de mercurio, de plomo y de los excipientes, y le responden a uno, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Y por qué? Y resulta que sí. No es lo mismo comerse un Boca Chico del río San Jorge que trae un poquito de mercurio que comer Boca Chico todos los días, como uno se toma una atorvastatina o una carbamazepina,
durante 30 años y que traiga un poquito de mercurio. Entonces tenemos que tener cuidado en ese término de efectividad, en ese término de seguridad. Eso tiene que venir en el futuro porque creo, a mi modo de ver, que estamos intoxicando al paciente. Y dentro del metabolismo de las drogas vamos a entrar a nivel del primer paso. El primer paso es el paso hepático. Aquí tenemos una estructura que ocupa una importancia grande que se llama el citocromo P450, pero resulta que no es solamente esa vía la que va a utilizar los medicamentos, sino otras vías diferentes como la oxidación, la deshidrogenación, el trabajo sobre la peroxidasa. Y cuando nos centramos en el citocromo PI450, entramos por acá con el medicamento a través del intestino, llegamos al P450 y luego él lo metaboliza y va hacia la célula o el cerebro en el caso que nos ocupa en este momento. Y allí nos encontramos con unos citocromos que se denominan de acuerdo a una familia, a una subfamilia y al tipo de gen que tiene. Y hay unos muy importantes, los principales son el 1A2, el 2D6, el 2C9, el 2C19 y el 3A4. En forma de conclusión, en el 2D se metabolizan los antidepresivos y los antipsicóticos principalmente, en el 2C los inhibidores de la MAO, en el 1A las metilxantinas, los antipsicóticos, y en el 3A las benzodiazepinas y otros antidepresivos. Eso en forma global. ¿Por qué es importante esto? Porque ya en nuestro medio existe un test que nos ayuda a saber cómo una persona metaboliza determinado medicamento. Por ejemplo, la fluoxetina tiene una acción muy importante en el citocromo 2D6. Hay otros que no la tienen tanto como la de venlafaxina, ¿sí? Y otros medicamentos la tienen de tipo intermedio. Sabemos que hay personas que son ultrametabolizadoras, o sea que metabolizan muy rápido un medicamento. Hay otras que son metabolizadores extensivos, otros metabolizadores intermedios, otros metabolizadores pobres, y este es el test del cual yo les sugiero que hagan en determinados pacientes adultos mayores con polifarmacia. En Medellín ya lo estamos haciendo. Cuando ustedes tienen un paciente y quieren saber cómo metaboliza la fluoxetina, es decir, cuánto le dura en sangre, lo pueden mandar a hacer. ¿Cuál es el problema de esto? Por ejemplo, la fluoxetina combinada con propanolol o con metoprolol bloquea el corazón. Entonces el cardiólogo viene con el paciente con un síncope o con un desmayo, le dice que suspenda el propanolol o que suspenda el metoprolol, que hizo un síncope, que está bradicárdico. Él lo suspende, a los 3-4 días le pone el holter, el paciente sigue bradicárdico y se olvida el cardiólogo que la fluoxetina puede durar en sangre 7 días. Pues ahí se gana el marcapasos el paciente, porque no sabe que de pronto el paciente es un metabolizador pobre y se demora en la excreción de la fluoxetina. La epigenética de la cual hablamos ahora, y la traigo acá en este momento para decirles que no solamente nos importa este citocromo, que no solamente nos importa esa vía de absorción, sino también el componente que va a haber en el ambiente para el tratamiento de la mejoría del paciente en el campo de la neuropsiquiatría. Y la epigenética puede producir hipermetilación en varias partes, en varios lugares, que acá están. Estos son sustancias que se están trabajando mucho últimamente, que estamos tratando de identificar por diferentes métodos en diferentes tipos de patología,
son sustancias más modernas, diferentes de estas que han sido la hipótesis de trabajo de la neuropsiquiatría durante varios años. Ustedes la conocen, es la hipótesis monoaminérgica, en la cual se tienen en cuenta tres sustancias, que son la noradrenalina, la serotonina y la dopamina. Pero miren que tratar de darle solamente una función a cada sustancia es muy difícil. Miren cómo la parte cognitiva, la parte de emoción, la parte de humor está relacionada con las tres sustancias. De pronto uno podría decir, no, es que este paciente tiene un Parkinson porque está ahí disminuida la dopamina, vamos a elevarla, pero esto es un conjunto, es un cuadro esquemático que es muy reduccionista y que uno tiene que tener cuidado con esa visión. Entonces les voy a dar un ejemplo que me parece que es uno de los mensajes claves de esta charlita. Como neurólogo lo veo mucho en la práctica clínica. Ustedes como psiquiatras les llega un paciente, la familia lo trae y les voy a señalar por qué lo trae. Doctor, es que él se mantiene sentado ya en una silla, es que él ya perdió como el entusiasmo, es que él tiene problemas de sueño, o duerme mucho o está con insomnio. Doctor, es que ya no lee el periódico. Doctor, es que ya casi no se concentra. Miren cómo cumplen los criterios de depresión. ¿Cómo se llama esa depresión? Se llama depresión blanca. ¿Por qué depresión blanca? Porque le falta. Cuando uno le pregunta al paciente, que a veces uno le pregunta, veo mi voz, ¿tenés pensamientos de suicidio? Ay, doctor, hombre, ni riesgo. Doctor, simplemente que es que yo ya viví, yo ya no quiero eso. Pero vos tenés pensamientos de autorreproche, de culpa, de aburrición. Doctor, no, lo que pasa es que no quiero. Pero vos tenés algún trauma o te ha pasado algo. No, doctor. Entonces, ¿qué pasa con este paciente? Que el psiquiatra lo ve y con razón le hace el diagnóstico de depresión mayor, uno de los criterios mayores, 4 o 5 de los criterios menores, pero resulta que lo que el paciente tiene es una apatía, una anedonia. ¿Por qué es importante hacer la diferenciación? Primero porque este tipo de pacientes es el que va a entrar probablemente dentro de una enfermedad neurodegenerativa. Es el paciente que va a ser un Parkinson, es el paciente que va a ser un Alzheimer, es el paciente que va a entrar dentro de una enfermedad neurodegenerativa del cerebelo, pero casi todos entran con esto. Y si ustedes le preguntan, ¿y el olfato cómo está? Doctor, lo estoy perdiendo. ¿Y la digestión cómo está? Doctor, me estoy constipando. ¿Sí? ¿Y qué problema radica en no identificar? Es que el psiquiatra generalmente le da antidepresivos, o le da antipsicóticos, o le da benzodiazepinas. Y nos perdemos de darle un continuum a este paciente de manera adecuada. Entonces, el profesor Stahl hace este cuadrito que es muy interesante, que es representativo de, digámoslo así, de los afectos negativos y de los afectos positivos. Entonces dice, lo que pasa en este paciente es que los afectos positivos disminuyeron. En cambio acá, en el depresivo, los afectos negativos surgen. Entonces estaríamos más en este lado. En este lado tenemos la dopamina y la noradrenalina. Entonces necesitaríamos, digámoslo así, medicamentos que actúen más sobre estos dos sistemas, ¿sí? Aumentando la dopamina, aumentando la noradrenalina y no sobre este lado. Y muchas personas, muchos psiquiatras, muchos médicos, inmediatamente lo que tratan de hacer es esto. Que esto es lo que pasa a veces, la gran mayoría de las veces, inclusive cuando uno da una conferencia, de que los afectos negativos se le meten y el miedo, el pánico, el susto, salen más estos e interfieren inclusive con la relación. Ese puntico me parece que es importante que el psiquiatra, que el neurólogo se lo comunique al psiquiatra. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que todos estos síntomas han tratado de localizarlos en diferentes zonas, pero miren las zonas que están comprometidas, las partes anteriores del lóbulo frontal. Miren cómo explica la ideación suicida, la culpa, los cambios de peso,
la disfunción ejecutiva, la apatía, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Que la parte de la evolución del ser humano, que es el córtex prefrontal, es la que está fallando. Es por eso que las enfermedades neurodegenerativas son básicamente en el ser humano en la alteración del córtex prefrontal. Y miren la dificultad que tenemos con esa sintomatología. Hablamos de trastorno depresivo mayor, ¿sí? Y tratamos, de vez en cuando se pega el proyectocito, y tratamos de manejar el paciente de acuerdo a esas sintomatologías, y funciona. Por ejemplo, hay una nueva molécula que se dice que es mejor para el tratamiento de esta disminución de los afectos positivos, como es la gomelatina, moviendo más la noradrenalina y la dopamina, ¿sí? Más que los inhibidores de recaptación de serotonina. O también tenemos el caso de dolor. Cuando hay dolor, los pacientes nos mejoran muchísimo con la duloxetina, o sea que hay algo que es verdad, hay algo que tiene que tener de sustrato material. Cuando tenemos un paciente con una premenopausia que no le podemos dar hormonas que le damos desde la faxina o en la faxina, el paciente mejora. Cuando tenemos un problema de vigilia que le damos modafinilo. Y últimamente nos estamos ayudando ya no en el campo de la investigación, sino también en el campo de la clínica. El profesor Estrada en San Diego está haciendo unos tamizajes metabólicos para mirar cómo están los receptores de la dopamina o cómo está el D2, y se ayuda en la forma como puede dar el medicamento. Pero es simplemente una ayuda, no es algo definitivo. ¿Por qué? Porque es que el ser humano es muy complejo. Y el ser humano resulta que no es aislado. El Parkinson no viene completamente aislado. ¿Cuántos pacientes de Parkinson tienen algo de esto? Tienen algo de depresivo, tienen algo de trastorno de ansiedad generalizada. O sea que también hay pacientes que fuera de tener la anedonia y la apatía pueden tener algo de otra sintomatología diferente mezclada entre ellos. Entonces tenemos varias moléculas para utilizar en el paciente adulto mayor. Tenemos los hipnóticos, los sedantes, los ansiolíticos, los antipsicóticos, los antidepresivos, los reguladores del estado de ánimo, los nootropos, los activadores cognitivos que últimamente estamos trabajando mucho, y hay varias cositas que les quisiera decir. Con respecto a los ansiolíticos, hay muchos estudios ahora de que los debemos tratar de evitar por largo tiempo. Hay que utilizarlos, pero por corto tiempo, porque parece que favorecen la tendencia al Alzheimer. O sea, aparece la enfermedad de Alzheimer mucho más rápido, entonces cada vez estamos utilizándolo con menor intención. Inclusive, yo me extraño mucho en la práctica clínica porque cada ratico nos llaman de que el viejito está agitado, está bravo, está muy ofuscado. Entonces inmediatamente lo que le damos es benzodiazepina o un antipsicótico. Y resulta que lo primero que hay que determinar de ese viejito que está bravo es si tiene una espina irritativa. ¿Qué es una espina irritativa? ¿Es una infección urinaria? ¿O es la cama que le estorbó? ¿O es el frío? ¿O alguien le pegó? ¿O alguien le arruñó? ¿O llegó una persona que le desagrada y él lo manifiesta con agresividad? Entonces, antes de formular un medicamento benzodiazepino o antipsicótico, que inclusive en este momento no es la droga de elección, la droga de elección en el paciente agitado anciano son los inhibidores de la recaptación de la serotonina, más que una quetiapina o más que una olanzapina. Es mejor darles inhibidores de recaptación de serotonina que estas drogas. Tenemos algunos cuadritos de antipsicóticos que desde el punto de vista neuropsicofarmacológico empleamos en neurología. Sigue siendo la cloxapina la única que ha demostrado calmar, digámoslo así, la agitación del paciente parkinsoniano. Es el único medicamento estudiado, aunque en la práctica empleemos la quetiapina o el aripiprazol, pero el que tiene estudios de estadística, como les dije anteriormente, hay que tener cuidado con la estadística, pero hasta el momento es el que más utilizamos nosotros. De estos antipsicóticos en los pacientes de edad utilizamos, cada psiquiatra tiene como su manera. Algunos recomiendan la risperidona,
El problema de la risperidona es que no se puede utilizar en pacientes que tengan algún componente extrapiramidal. La olanzapina, pero tiene el inconveniente que aumenta mucho el peso y da hipotensión postural. El aripiprazol es bueno, pero no da mucha sedación y no da tanta hipotensión postural. Entonces, hay que tener cuidado con el uso de estas sustancias en el paciente adulto mayor. De los antidepresivos, hay una tendencia en este momento de los cardiólogos a utilizar la sertralina en los pacientes con problemas cardíacos. Y veo unos grupos que trabajan movimientos anormales dando todavía fluoxetina y sertralina en el paciente parkinsonano o en el paciente con temblor. Y resulta que la sertralina y la fluoxetina disminuye la liberación de la dopamina a nivel de la sustancia negra, o sea que el paciente va a empeorar de su temblor o de su akinesia. Entonces no es recomendable dar ni fluoxetina ni sertralina en un paciente parkinsoniano o que ustedes lo vean lento. Inclusive recuerden bien de cuando el paciente lleva mucho tiempo tomando fluoxetina, esa paciente les puede venir con temblor, o les puede venir con unas posiciones anormales, o les puede venir con lentitud. Entonces hay que tener con el uso crónico, hay que tener cuidado con el uso crónico de estas moléculas de tipo fluoxetina, sertralina. Con respecto al bupropión, hay que tener cuidados con los pacientes epilépticos. Se sabe que los inhibidores de la recaptación de serotonina no aumentan el riesgo de epilepsia en el paciente anciano, en general, aunque con cierto cuidado, pero el bupropión sí. El bupropión hay que tener mucho cuidado con eso. La mirtazapina es muy buen fármaco para el paciente de edad, sobre todo en dosis pequeñas, hay que tener cuidado con el incremento de peso, pero en los pacientes cardíacos es muy seguro. La trazodona, por el contrario, no. Es muy frecuente el paciente de edad que llegue con trazodona. Y si tiene ectopias ventriculares, tengan cuidado con eso. ¿Qué ocurre? Y es otro punto que yo quisiera decirles. Cuando uno maneja factores de riesgo de enfermedad cerebrovascular, resulta que los pacientes diabéticos en las noches hacen hipoglicemias, disminuyen el ST, alargan el QT y el paciente se muere o le da un infarto. Nos llega el paciente a neurología o psiquiatría y no tenemos nada que ver. Ah, sí, le dio un infarto. Ah, sí, se murió. Y nosotros no reflexionamos acerca del componente que introducimos nosotros en el problema de ese paciente para presentar el síncope o inclusive la muerte. Porque si el paciente desciende el ST y alarga el QT y fuera de eso le asociamos un antipsicótico y fuera de eso le asociamos trazodona, el paciente nos va a hacer una arritmia y puede dar un síncope. Entonces hay que tener mucho cuidado también en el paciente diabético, sobre todo que el paciente diabético hace hipoglicemias que no las ve, que no las siente a las 2, 3 de la mañana y el paciente diabético se nos va deteriorando poco a poco. Lamentablemente los neuropsiquiatras han estado y nos han aislado, digámoslo así, de ese problema tan grande que es la diabetes, que la principal complicación de la diabetes es la neuropsiquiátrica, no la retinopatía, no es el riñón, es el sistema nervioso central. Entonces vamos a tener que empezar a aprender a manejar las drogas en los pacientes cardíacos, en los pacientes diabéticos, porque las estamos manejando mal. Los reguladores del estado de ánimo, esta molécula la quiero yo mucho, es una molécula que está cogiendo un auge en enfermedad bipolar grande por encima del litio, por encima del valproato, es la que está demostrando mucho más eficacia, menos efectos colaterales, es una molécula que trae muy poco problema en general. El valproato, ustedes saben que es una molécula que tenemos tendencia a utilizarla menos cada vez, sobre todo en la mujer reproductiva, porque da ovario poliquístico, da aumento de peso, da caída de pelo. Entonces nos piden las directivas de la Federación Internacional de Neurología tener mucho cuidado con el valproato en mujer de edad reproductiva. Fuera de que si queda en embarazo, el niño puede tener una malformación y el porcentaje es mucho mayor el del valproato que la lamotrigina. Y resulta que son casi iguales en eficacia y inclusive en trastorno bipolar
resulta que la lamotrigina está dando mejores resultados que el mismo ácido valproico. Y si a eso le añadimos que hay una gran cantidad de ácidos valproicos que son genéricos, le estamos entrando mucha morbimortalidad a los pacientes. El topiramato es muy buena molécula, el problema es que da a veces enlentecimiento, entonces un paciente que consulta por deterioro cognitivo lo podemos deteriorar más. La gabapentina es muy buena molécula también, pero da aumento de peso. Y el litio, que ustedes lo conocen, pero no lo podemos dar en pacientes, ojalá cardíacos, tenemos que tener mucho cuidado, pacientes con traumatismo encefalocraneano, también tenemos que tener mucho cuidado con el litio y en cuidados intensivos. Bueno, dentro de los nootropos y activadores cognitivos hay una molécula que llama la atención en este momento y es la aceticolina. Parece que la aceticolina está protegiendo los receptores de la dendrita y de la neurona que se está deteriorando con la edad. Parece que a los animalitos que le dieron aceticolina, en comparación a lo que no dieron, el ratoncito o la fibra en microscopía se demora más en perder los receptores que los que no recibieron la molécula. Entonces es una droga que parece prometer. El metaanálisis el año pasado en demencia vascular fue muy bueno, la están recomendando muchos neuropsiquiatras en deterioro cognitivo leve antes de que avance la enfermedad de demencia, a dosis de 500-500, y a mi modo de ver en la práctica clínica es buena. Aquí están las tasas de discontinuación de los diferentes tipos de moléculas, sabiendo que la paroxetina no es un antidepresivo, que es la idea que tenemos. La paroxetina más bien es un ansiolítico y muy buen ansiolítico. La mirtazapina, como ya dijimos, la utilizamos para el sueño. El citalopram, que no se utiliza mucho en Colombia. La duloxetina es la droga de elección en cuadros de dolor. La venlafaxina es muy buena en pacientes cardíacos, en pacientes de edad. El escitalopram, excelente molécula también. Acá no está la gomelatina, que es un nuevo producto que también promete mucho. Entonces, ¿qué pasa? Estamos acá, el paciente llega, tenemos posibilidad de escoger varios medicamentos de acuerdo a lo que hablamos muy resumidamente, y aumentamos de acuerdo a la complejidad del paciente, de acuerdo a la evolución. Y nos encontramos con este personajito que la mirada es perdida, que está perdiendo ya ese córtex prefrontal y que además tiene un montón de cambios acá, y creemos que lo podemos tratar igual que el joven que llegó minutos antes, y resulta que no, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ese paciente tiene mayor comorbilidad, tiene mayor hipertensión, es un paciente que ya tiene compromiso de sus órganos sensoriales, es un paciente que le va a dar más dificultad manejar sus medicamentos, su vestimenta, su alimentación, el aseo personal, tiene dificultad para caminar, y que a veces se pasa esto, y tiene otras patologías como son la reducción del periodo REM, las alteraciones de los estadios 2 y 3 del sueño también se afectan. Y es un paciente que tiene este problema tan grande del sueño, que es una función vital para el ser humano. Este aparatico funciona mejor así. Entonces tenemos muchas manifestaciones de interacción medicamentosa, de reacciones adversas a nuestros medicamentos, y tenemos unos cuadros que es importante dilucidar. Este cuadro confusional agudo, pónganle cuidado a ese paciente. ¿Por qué? Porque es que el delirio lo estamos descuidando, porque en unidades de cuidados intensivos hay casi un 60 o un 70% de pacientes que están haciendo delirio. Y resulta que ese delirio es un estado inflamatorio, y ese estado inflamatorio nos va a favorecer a más tarde, 5 años, una entrada en una demencia. Entonces, no estamos detectando el delirio, no estamos detectando los estados inflamatorios. Sabemos que los pacientes se caen, producen inflamación.
Cuando uno le pregunta a los colegas, a vos se te cayó el paciente, ¿cuánto te dura el paciente después de una caída? Rapidito, rapidito, al cabo de unos 5 años, hay una gran mayoría que si tienen otras patologías ya se han muerto. O sea, ojo con la inflamación, ojo con la inflamación de una fractura de cadera, ojo con la inflamación del delirio. El delirio lo causamos nosotros y fuera de que lo podemos causar, no lo identificamos, porque el delirio puede ser producido por medicamentos, el delirio puede ser producido por déficit nutricional, el delirio puede ser producido por alteraciones del ionograma que no detectamos y que no hacemos, el delirio puede ser producido por una enfermedad que no tratamos a tiempo, por ejemplo, un problema hepático o un problema renal. Entonces, otro llamado mío es a detectar rápidamente el delirio para evitar que este paciente, incluso con deterioro cognitivo leve, entre en una demencia e inclusive se muera. El delirio ya es un marcador, inclusive lo están evaluando con la S100 como un marcador, que es la tendencia que hay actualmente en neuropsicofarmacología, bregar a chuzar al paciente por todas partes, bregarle a poner aparatos por todos lados, a ver qué sustancias sale, a ver si de pronto tiene mayor tendencia al suicidio o al delirio. Entonces esta sustancia, por ejemplo S100F, la están midiendo y parece que siempre sale elevada en los cuadros de delirio, parece que hubiera algo en el delirio en relación con esto, pero les vuelvo a pedir excusas, que a veces las cosas no son tan así, ni por estadística, ni por verdad dogmática de la ciencia. Entonces tenemos en este paciente anciano un estomaguito con un aumento del pH gástrico, con una disminución de la superficie de absorción, con una disminución del flujo esplácnico y la motilidad gastrointestinal. El alimento se demora más en salir, hay una disminución de la cantidad de agua en su organismo, una disminución de la musculatura lisa, un aumento de la grasa. Y esto es importante porque el paciente anciano, al no tener tanta agua, al tener mucha más grasa, los medicamentos se van a acumular más allí y va a ser más difícil de manejar. Es una porcelanita el paciente anciano o adulto mayor. Entonces hay que tratar de evitar las interacciones farmacológicas. Ustedes ven el ejemplo que les di de la fluoxetina del propanolol, ven el ejemplo en el síndrome serotoninérgico. El síndrome serotoninérgico es así en los servicios de urgencia y no lo identificamos. Es el paciente que llega con la crisis de pánico, el paciente que llega tembloroso o que llega así, que no se queda quieto, que inclusive a veces tiene fiebre, que está angustiado, y decimos que es una crisis de pánico. ¿Y qué pasa? Cuando lo interrogamos, vemos que ese paciente venía con fluoxetina, venía con trazodona, venía con omeprazol y supongamos otras sustancias. Le dan un poquito de tramalfa a un dolor y obviamente acaba de descargar esa serotonina y hace el síndrome llamado serotoninérgico. Y lo confundimos con una crisis de pánico. También, otro mensajito que quisiera decirles es todo lo que pueden producir los medicamentos en el adulto mayor. A mí siempre que me llega un paciente con insomnio, antes de darle un medicamento para dormir, quito medicamentos. ¿Por qué? Porque me he encontrado con que cantidades de pacientes hicieron insomnio por un metoprolol, por un omeprazol, por cantidades de drogas. Entonces, en vez de meter medicamentos, trato de quitar medicamentos y hablar con los colegas para ver si durante unos días podemos quitar un omeprazol, un metoprolol, y ustedes los invito a que hagan esta práctica médica y verán los resultados que tienen. Hay un porcentaje que se van a mejorar sin necesidad de medicamentos. El otro, pues ya está la parte también, en vez de darle droga, de componentes afectivos que hay que tratar en vez de darles droga. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con el problema del sueño en el paciente adulto mayor. Y tener mucho cuidado con estos productos, porque estos productos también pueden producir síndromes serotoninérgicos y síndromes noradrenérgicos, productos naturales que contribuyen a la liberación de la serotonina. Está el guaraná, está el té verde, está la hierba de San Juan, las pastillas de zinc, las gomas guar, el ginseng. Y recordar
que no solamente el insomnio puede ser producido por sustancias, sino también muchas de las sintomatologías. Pacientes que le llegan a uno con agitación o con ansiedad o con depresión o con delirio pueden ser producidos por diferentes tipos de medicamentos. Es siempre revisar los medicamentos que el paciente anciano esté tomando y primero trabajar acá en vez de suministrar medicamentos. El trastorno de ansiedad, miren la cantidad de medicamentos que lo puede dar, ¿sí? Miren las causas metabólicas, como hablábamos ahora, la hipoglicemia, el feocromocitoma. Hace poco nos contaban que hubo un estudio con expertos en neurología, psiquiatría, psicología, y analizaron una serie, como supongamos, 100 pacientes con trastornos de la personalidad. Pasaron por los expertos, digamos, y un 15 pacientes de esos 100 resultaron con tumores en el cerebro. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado también con esta parte orgánica, aún para los mejores expertos en la producción de lesiones orgánicas. Estos son los medicamentos que favorecen las caídas en el paciente adulto mayor, sobre todo los antipsicóticos. En Estados Unidos tienen mucho cuidado de dar antipsicóticos en el paciente con demencia. En cambio, aquí los utilizamos y yo los utilizo muy frecuentemente y tenemos que tener un poquito de regulación con respecto a esto. Este es algo, un resumencito de lo que dije previamente, el uso de las sustancias en determinadas patologías y qué sustancias no debemos utilizar. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que el bupropion teníamos que tener cuidado en la epilepsia. En las cefaleas podemos utilizar el valproato, la lamotrigina, el litio, la mitriptilina. En los síndromes dolorosos podemos utilizar la pregabalina, la duloxetina, la amiprimina, la amitriptilina, teniendo cuidado que el paciente adulto mayor, en el sexo masculino, la amitriptilina y la miprimina, como ustedes saben, puede favorecer el glaucoma y la retención urinaria por la acción que tiene sobre la próstata. En los pacientes cardiópatas, ¿sí?, no utilizar amitriptilina, no utilizar la trazodona por los efectos de la actividad ectópica ventricular, un reforzamiento a lo que dijo previamente, y lo que dijimos anteriormente de esta droga que se considera, no sé por qué, la droga de la felicidad, y que hasta hace 3 meses oí una conferencista de una de las clínicas más famosas de Estados Unidos en que decía que en el vaso de agua siempre debería haber fluoxetina, Viagra, aspirina, ¿sí? Y resulta que es peligrosísimo, o sea, hacer esa afirmación, que ya sabemos la aspirina, las consecuencias que trae, lo mismo el Viagra, pero miren las reacciones, como la fluoxetina, cuando lo unimos con metoclopramida, potencializa enormemente que se haga una reacción extrapiramidal. Y esto es frecuente, es el paciente que llega a urgencias tomando fluoxetina y le aplican un placebo y da una reacción extrapiramidal. Lo mismo que con el metoprolol. Miren cómo utilizamos tan jovialmente la fluoxetina con la fenitoína. Miren los niveles cómo cambia. ¿Por qué? Por el citocromo, por lo que les decía. Miren la relación de fluoxetina con propanolol en el bloqueo cardíaco. Y miren la relación de fluoxetina con risperidona en el paciente de edad, que a la gran mayoría les da Parkinson o un síndrome llamado parkinsoniano. Este es el síndrome del cual hablamos para reforzar la sintomatología que expresamos de intranquilidad, de agitación, de confusión, desorientación y coma, hiperactividad, incluso fiebre, por el uso inadecuado. Esta es una molécula que está complicadita. Esta es una molécula que se utiliza mucho en la práctica clínica en pacientes de edad para mejorar los trastornos del sueño. ¿Qué les puedo yo aportar con relación a la melatonina? Varias cositas. La melatonina de Estados Unidos no está chequeada para la presencia del virus, del Creutzfeldt-Jakob. En cambio, en Europa le chequean y le exigen en el laboratorio.
En Europa no permiten que un piloto vuele con melatonina, acá lo permitimos, en Estados Unidos lo permiten. La melatonina de Europa es mucho mejor que la melatonina de Estados Unidos, porque tiene control de calidad y control de seguridad, y eso es importante. Otro dato con la melatonina, siempre denla una hora antes de que el paciente se vaya a acostar, porque si ustedes le dicen al paciente, no, antes de acostarse, y el paciente se la toma, le descuadran el ritmo circadiano y ultradiano. En el organismo, cuando uno se acuesta, hay unos ciclos, y el ciclo que dispara la melatonina es a la hora de haberse acostado, más o menos. Entonces es bueno siempre decirle al paciente, tome la melatonina, pero tómela una hora antes, no 2, 3 horas, sino una hora antes. Ensáyelo un tiempo y luego de cierto tiempo uno la quita. Ese sería como el aporte mío con respecto a la melatonina. Estos son los medicamentos que están llamando los Z, no del cartel de los Z en México, sino del cartel de los Z, el Solpidem, la Sopiclona. Listo, ya termino con esta. La Sopiclona, hay que tener un poquito de cuidado porque ellos favorecen lo que se llama el sleepwalking y el sleep diving. Son pacientes que se caen, se fracturan, hacen delirio. Eso era todo lo que tenía para dar. Gracias.